Esta crisis arancelaria con Ecuador es uno de los temas en la mesa ancha donde debatimos, analizamos, opinamos y entendemos los temas del día en Colombia y en el mundo. Les quiero presentar a nuestro analista invitado de hoy. Es un placer tenerlo aquí en la mesa ancha. Andrés Hernández, él es el director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Andrés, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Maritza, Julio, muy buenos días. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos para hablar de estos temas tan importantes para el país. Y también a Julio. Pues gracias, un feliz Maritza. Bienvenido, Andrés. día. Miren, antes de continuar con este debate, de hablar de lo que está pasando entre Colombia y Ecuador, quiero contarles que justamente hace pocos minutos reaccionaron desde Ecuador. La ministra de Energía y Ambiente de ese país se pronunció frente a esta tensión. Aseguró que Ecuador prioriza su seguridad en las fronteras, su balanza comercial, así como la seguridad energética. La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de la electricidad. Pues arranquemos con este tema, Julio, recogiendo un poco las palabras de lo que acaba de decir el profesor Quijano, el director del diario La República. Él dice, es una decisión torpe por parte del presidente de Ecuador, porque uno dice, en esto todo el mundo pierde, pero parece que Ecuador arriesga muchísimo más, incluso su seguridad energética. No, coincido con Quijano, que pierden todos cuando el comercio se fractura o se imposibilita. Especialmente, vamos a decir todos, especialmente los ciudadanos, quizá los políticos no tanto, sobre todo los ciudadanos. Yo diría que esto, Maritza, es el primer ejemplo así muy palpable de los efectos colaterales o quizá el efecto contagio de la doctrina Monroe, ¿no? De la doctrina trumpista frente al comercio y sobre todo al relacionamiento entre países. O sea, es un poco no actuando como agente de Trump en esta parte del hemisferio. No necesariamente, que es porque agente más bien sería que está recibiendo una instrucción de Trump. No creo que ese sea el caso. Yo creo que hay contagio por dos vías. Primero, porque Trump está consiguiendo hasta cierto punto sus objetivos personales actuando, digamos, de esta manera, ¿no? Entonces, una amenaza. Viene una decisión repentina que coge a todo el mundo por sorpresa, hay unas reacciones y luego llegan a una suerte de negociaciones en donde sale ganando políticamente Trump. Sí. Eso ha pasado en varios casos, bueno, acaba de pasar ayer en el asunto de Groenlandia y creo que Noboa, vamos a decir, está buscando imitar ese estilo de negociación y esa de diplomacia desde la fuerza y un poco desde el caos. Como dice Quijano, pues acá los que pierden al final del día pues son los consumidores de ambos países, tanto los colombianos como los ecuatorianos. Ahora, dicho todo eso, y es cierto, pues que es un asunto ahí populista, torpe del presidente Noboa, también hay que decir que tiene un punto válido, y es que Colombia no está pudiendo controlar su situación de orden público en el sur del país. También esto no es algo nuevo, esto es algo histórico. Entonces, los reclamos de Ecuador son legítimos, diciendo que desde Ecuador pues tampoco están controlando adecuadamente su seguridad, porque si en algún lugar se están expandiendo estas bandas criminales y que está sirviendo como ruta del narcotráfico es en Ecuador. Entonces hay un tema de hipocresía. Hay un problema válido, legítimo, que debería ser enfrentado diplomáticamente, ojalá razonablemente, sin afectar a los consumidores, a las empresas y a los ciudadanos de ambos países. Sí, en todo caso aquí se entienden también como dos polos ideológicos en la región. Detrás de todo eso también hay un tema de eso, ¿no? Ideológico. Andrés. Sí, sin lugar a dudas también hay detrás de todo esto un gran efecto de la política, de lo que sucede también en cada uno de los países, pero coincido en gran medida con lo que dice Julio. Aquí lastimosamente no acudir a canales diplomáticos para que justamente se puedan resolver unos problemas asociados a seguridad, a narcotráfico, pues terminan pasándose a un plano comercial y a empezar a generar una escalada del conflicto. Colombia ya anunciando también aranceles para Ecuador, que difícilmente, creo yo, va a tener una resolución por esa vía, mientras que no se restablezcan otra vez los canales diplomáticos, mientras que no se ponga en un segundo plano difícil esas diferencias ideológicas, pues realmente resolver los problemas de fondo va a ser mucho más difícil. Ojalá que llegue algo de sensatez en los dos lados y que realmente se lleguen a los temas de fondo, como los decía Julio. Sí, Julio. Sí, hay un asunto aquí importante, bueno, el presidente Petro y el gobierno colombiano habían intentado, digamos, asumir el liderazgo regional en estos organismos multilaterales y las acciones de Trump parece que están teniendo el efecto de, al revés, no
permitir que Colombia asuma el liderazgo regional, sino incentivar a otros líderes regionales que quieren estar bien con Washington, congraciarse con Trump, vamos a seguir el ejemplo de Trump, a ponerle zancadillas a ese liderazgo regional que en realidad nunca se ha construido del presidente Gustavo Petro. Entonces es otro efecto, digamos, de, a ver, si Colombia no está bien con Washington, no solamente va a tener problemas con Washington, sino con otros estados de la región que están, digamos, bajo la estela o que quieren estar bajo la estela de Estados Unidos. Ese es un efecto que quizá no estaba tan claro y este es un caso que podríamos evidenciar de eso. Claro, entonces, como dicen por ahí, entonces es Noboa jugando a ser el Donald Trump de la región. El problema es que aquí puede quedarse incluso sin energía en medio de un apagón. Para cerrar este tema muy rápidamente, Andrés. Sí, yo creo que esos efectos no se logran calcular. Tal vez la necesidad de llegar con anuncios, medidas muchas veces que pueden ser populares, pero el efecto puede ser muy grave. Yo creo que tratar de imitar eso que Estados Unidos puede hacer siendo la superpotencia mundial, pues es muy difícil que genere un efecto como lo ha logrado Estados Unidos. No está confundido, no es Estados Unidos, sino Ecuador lo que gobierna y Quito es muy distinto Trump, de Washington. No tiene el poder de Trump sobre el mundo. Miren, tenemos que pasar rápidamente a nuestro siguiente tema, aprovechando que tenemos aquí a Andrés y que conoce un poco el panorama de la corrupción o de la percepción frente a la corrupción en el país. Y es que vemos muchas noticias aisladas desde el año pasado. De hecho, ayer, digamos, una de las noticias que se puso sobre la mesa es que una de las funcionarias que tiene o que es muy cercana al presidente de la República obtuvo 3 títulos en un mismo día en la Universidad San José, que hoy de hecho el periódico El Tiempo se pregunta que si es una especie como de cartel, y es una pregunta, de cartel de títulos al servicio del gobierno nacional, pero eso lo vamos a juntar además con otras decisiones de los últimos días. El cambio en el manual de funciones de la Cancillería, que ya baja los requisitos para convertirse en cónsul o en embajador. Y además de eso, el nombramiento del ministro de la Igualdad, que es una persona que no tiene ningún tipo de título profesional. Es algo que va más allá de la pluralidad porque está manejando recursos públicos, más de 1 billón de pesos. ¿Qué decir sobre eso? Que es un poco el deterioro de los perfiles de quienes están al servicio público, al servicio de todos los colombianos y manejan la plata del Estado. Andrés. Pues Maritza, este es un tema que desde Transparencia por Colombia nos ha preocupado bastante a lo largo de todo este gobierno. Esto tiene, sin entrar por supuesto en calificar el plano personal, 2 efectos muy complicados. Sí. Primero, se está transmitiendo que de alguna manera el fin justifica los medios, entonces yo cambio las reglas, yo cambio los procedimientos para beneficiar a quien quiero que esté en una posición política. Y esto tiene un efecto muy complicado, no solamente porque se transmite lo que acabo de mencionar, que esas reglas se pueden manipular al antojo, pero también tiene un efecto sobre lo que la ciudadanía está viendo en la institucionalidad. Pareciera entonces que, y no es la primera vez que sucede en este gobierno, los cambios de manuales de funciones, las controversias por designaciones a personas que no cuentan, al parecer, con la formación que se requiere para estos cargos públicos, eso cala en la ciudadanía. El nivel de desconfianza que vivimos en las instituciones es muy grave y estas acciones lo que terminan haciendo es justamente generando más desinterés, más apatía y más desconfianza. Andrés, muchos dicen, pero ahí no hay ninguna ilegalidad. En algunos casos no hay una ilegalidad, en otros está por establecerse, pero digamos que la corrupción no solamente si es legal o ilegal, sino también si es ético o antiético o no. O sea, ¿qué es la corrupción? Las 2 cosas son O sea, esto también es corrupción. Esto llega a un plano donde fácilmente podríamos saltar rápidamente a corrupción entendida como un abuso de poder, un abuso para beneficiar intereses particulares por encima del interés general. Ahí es donde está lo grave del asunto. Por supuesto, el plano ético es súper importante porque si no tenemos eso suficientemente claro, si no cuidamos y entendemos que estos cargos son de responsabilidad pública, más allá de intereses particulares, pues vamos a estar materializando lo que posiblemente sea un riesgo de corrupción. Es decir, qué decisiones se van a tomar, qué recursos se van a manejar y a quiénes van a beneficiar. Los 2 planos se complementan, por supuesto. Habrá implicaciones legales, por supuesto que sí, de mucho de esto que estamos viendo, de estos cambios, manipulaciones otra vez en las reglas de juego, pero vuelvo a insistir que junto a eso, esa mirada que la ciudadanía tiene sobre qué tan ético es todo esto, pues hace que siga creciendo ese relativismo
que se impone al momento de tomar decisiones públicas y beneficiar al final a quien está en el poder por encima del interés general. Sí, Julio, sobre hablando esto. un poco de los títulos falsos y la llegada de funcionarios o altos funcionarios sin las credenciales y evidentemente sin el conocimiento y la experiencia, pues bueno, hay que decir que nunca es que el Estado se haya caracterizado por emplear o porque en el Estado ocupen las posiciones de liderazgo y de poder las personas más capaces, ¿no? Eso nunca ha sido así, ayer lo hablábamos, si usted saca a los congresistas del país y les quita el cargo de congresistas y los pone a buscar trabajo en una empresa privada. Lo que pasa es que son cargos de elección popular, ¿no? No, de acuerdo, pero también en las otras entidades, Maritza, o cuando un senador pone un funcionario en el ICETEX, en las super sociedades, aquí o allá, pues no está basado en el mérito, en realidad, ni en la experiencia, ni en la educación, ni en los logros. Es una decisión arbitraria política a dedo. Entonces, la lógica del Estado siempre ha sido esa. Lo que pasa es que ahora estamos alcanzando unos niveles de descaro importantes. Sí. Antes había unos segmentos del Estado muy técnicos, los ministerios de Hacienda, de Salud, ciertos sectores del Estado donde se reservaba eso, y quizá los altos ministerios, las cabezas de los ministerios, ya ni eso. Y estamos, digamos, en una lucha o en una guerra que también es ideológica en contra del concepto de mérito, ¿no? Entonces ellos entienden que el mérito es como pues, una cosa pasada de moda, que eso es fruto de privilegios que ha tenido esa persona, que lo del talento y el esfuerzo no existe. Entonces también estas decisiones de poner a una persona con el bachillerato o de gente que no tiene los logros suficientes o la experiencia, es una decisión deliberada del presidente que tiene que ver con eso, con ideología. Sí, muchas cosas que decir porque en todo caso se están quedando por fuera las personas que están realmente capacitadas y pues hay un deterioro en el servicio. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Julio también.